En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Cuando lo tenga, diga amén. Juan 17, verso 14. Dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una vez más dice, yo les he dado tu palabra. Diga conmigo, palabra. Y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre Dios, te pido en esta hora, en este tiempo, háblanos conforme a tu palabra. Háblanos conforme a lo que tú has ya marcado para cada hermano, cada hermana hoy en esta tarde. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a nuestros corazones. Que tu gloria nos dé, Señor, el alimento divino. Que tu gloria, Señor, sea el producto para seguir hacia adelante a cumplir con aquello que tú nos has mandado aquí en la tierra. Hemos bendecido tu santo nombre. Hemos alabado tu nombre, Señor. Hemos dado, Señor, de nuestra labor. Hemos dado de lo que hemos invertido en estos días. Ahora en día venimos para recibir lo que tú has preparado hoy en esta tarde, Señor. Abrimos nuestros corazones. Sé que vamos a salir de aquí diferentes, Padre. Vamos a salir renovados. Vamos a salir con tu palabra. Y sabiendo que la obra que tú has iniciado en cada uno de nosotros se va a perfeccionar, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres digno y tu palabra siempre prevalecerá en nuestras vidas. Háblanos, Espíritu Santo. Tú eres el invitado de honor, aquel que va a hablar conforme a las sagradas escrituras, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Tomen sus lugares en este día. Muchas gracias, mis hermanos. El Evangelio de Juan 17, 14. Quiero hoy en este día, en el tiempo que tenemos, tocar algunos puntos que usted ya sabe, algunos puntos que son fundamentales en nuestro caminar con Dios. Vemos en este pasaje que Cristo está ya a punto de ser llevado a la cruz, está al punto de llevar los pecados del mundo al Calvario y a la misma vez cumplir con su mandamiento a lo cual Él vino aquí a esta tierra hace 2000 años atrás. Y vemos que en el transcurso de su ministerio, en su vida, vemos que habían 3 años precisos que el Hijo de Dios desarrolló la obra aquí en la tierra. Compartió de tal manera la palabra que le fue enviado desde arriba. Muchas gracias. Obedeció al mandato de Dios y cada revelación, cada parábola, cada enseñanza que Él dio fue revelada por su Padre. Enseñanza que el ser humano jamás había escuchado. Parábolas que cuando la audiencia escuchaba a Jesús hablar, era algo espectacular, algo que no se había escuchado ni se había visto en la época de Jesús. Muchos lo consideraban como profeta, fue profeta. Muchos lo consideraban como un maestro, porque fue un maestro, diga conmigo, fue un buen maestro. Y entendemos que también fue el Hijo de Dios que nos iluminó nuestro corazón, nos enseñó una etapa venidera que usted y yo ya estamos hablando y predicando desde el día de hoy, las buenas nuevas.
Pero vemos en este capítulo, versículo 14, que Jesús dice una declaración muy interesante. Una vez más dice la Escritura: yo les he dado tu palabra. Vemos que está hablando con el Padre, habla con Dios. Dice: les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Diga conmigo: palabra. La palabra de Dios es la base, es el fundamento que mantiene nuestra fe elevada. La palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestros pies. La palabra de Dios es lo que nutre nuestra intimidad con Dios, nuestro caminar con Él. Pero hay una palabra sinónima a lo que Jesús declara. Otra versión dice, esta versión es de las Cantares Iglesias, se llama, dice de esta manera: yo les he dado tu doctrina. Diga conmigo: doctrina. Y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y queremos hoy en este día analizar un poco más este versículo y esa palabra doctrina. La doctrina en sí, lo que puedo yo entender en este versículo, escucha bien lo que puedo yo encontrar conforme a esa expresión. La enseñanza o doctrina del Señor va a provocar un odio de parte del mundo. Otro elemento muy interesante que debemos de notar: si no provoca odio de parte del mundo, no es la doctrina o enseñanza del Señor. Entonces quiero en este día comenzar a decir de que lo que se nos ha enseñado durante estos días, semanas y años, tenemos que entender que no todos lo van a aceptar. Tenemos que entender de que cuando Jesús hablaba a sus discípulos, cuando Jesús hablaba a los fariseos, hombres de la ley, a aquellos que practicaban judaísmo, y cuando hablaba a la audiencia, debemos de entender de que las enseñanzas que él daba eran fuertes. Las enseñanzas que él daba iluminaban el corazón, levantaba el espíritu de uno, el alma de uno. Pero también había de aquellos grupos que crujían sus dientes, que no les gustaba escuchar las verdades que Jesús mencionaba cuando su Padre les revelaba la enseñanza o la doctrina. Pero una vez más me llama la atención lo que dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Diga conmigo: es avance espiritual. Proceder hacia adelante, poder iluminar la luz de Dios, la palabra sólida de Dios, la doctrina, a un mundo que necesita y que tiene que entender de que hay un Dios vivo, un Dios santo y un Dios que reina por la eternidad. Pero una vez más, la enseñanza o doctrina del Señor debe de provocar un odio al mundo. Acuérdense que el mundo odia la luz, las tinieblas odian la luz. Y nosotros hemos sido comisionados a no alumbrar nuestra lámpara a otra lámpara, sino alumbrarla en medio de las tinieblas. Como Jesús dice, no, la lámpara tiene que ser visible, la lámpara tiene que ser obvio, notorio, no simplemente bajo de una mesa y que nadie se dé cuenta. Nosotros somos lámparas ante la presencia de Dios. Y fuimos comisionados a causar odio, causar contentamiento, causar discordia a nuestra generación. Y tenemos que entender de que si el mundo nos odia, en otras palabras, es una indicación que como pueblo de Dios estamos avanzando al desarrollo de Dios, a la obra que nos llamó a hacer. Ahora, diga conmigo doctrina. Doctrina en el Antiguo Testamento se pronuncia, no sé muy bien el hebreo, pero voy a intentarlo. Se pronuncia leká. Y su significado es aquello que se recibe de tal recipiente, de tal persona. Ahora, cuando hablamos de la doctrina de Dios, tenemos que entender de que hay más, y este es un número muy bajo,
pero hay más de 5,000, 8,000 denominaciones que se encuentran en el cuerpo de Cristo. Y en cada denominación hay doctrinas extrañas, hay doctrinas que llevan una similitud de lo que usted y yo hemos aprendido conforme a las Escrituras. Hay doctrinas, enseñanzas humanas, hay sabiduría humana también, razonamiento que fue influido por varias denominaciones. Incluso fuera del cuerpo de Cristo hay distintas religiones que llevan sus creencias, que llevan su dogma, por decir, su manera de desarrollar sus verdades. Y por ejemplo hay una religión, el hinduismo, que sin exageración, que ellos adoran más de 1 millón de ídolos, de dioses. Y la más famosa de ellos es el Shiva, que le llaman, que lleva 4 brazos y otros 4 pies, y es la más conocida. Pero entre ellos hay 1 millón de dioses que ellos creen, y aún las vacas que ellos tienen allá por el Medio Oriente, por la India, dicen que son sus ancestros, son vacas sagradas para ellos. Imagínese usted, nosotros nos gusta el filet mignon, el New York steak, las carnes, los filetes. Para ellos es una abominación. Aquí levantar una taquería allá en la India es un pecado inmenso, imagínense. Pero hay religiones que tienen sus desarrollos, que tienen sus teorías, tienen sus enseñanzas. Pero regresando a la doctrina, yo quiero enfocarme en el sentido de que la doctrina que usted y yo hemos aprendido no es simplemente por un ministerio o por un instituto, sino la palabra más segura es ir a la palabra de Dios. Lo más seguro es ir a los 66 libros y qué es lo que Jesús le quiere decir al pueblo y al pueblo de hoy. Entonces regresemos. Vaya conmigo a Deuteronomio 32, verso 2. Quiero comenzar con una verdad, con un anhelo que expresa Dios conforme a su enseñanza o doctrina, como usted lo quiera decir. Deuteronomio 32, verso 2 dice, cuando lo tenga, dígame. Acuérdense, doctrina significa aquello que se recibe, aquello que se puede engendrar, aquello que se puede trasladar de generación a generación, un estilo de vida, un pensamiento que viene desde mucho tiempo atrás. Y dice Deuteronomio 32:2, caiga como la lluvia mi enseñanza, o doctrina se le puede decir, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Una vez más dice, caiga como la lluvia mi enseñanza. Cuando leo este versículo, este pasaje, me da a entender de que a Dios le interesa un pueblo educado, un pueblo con muchas riquezas de conocimiento. Dios no está buscando un pueblo ignorante, conmigo, Él no busca a los ignorantes. Como dice también la Escritura, por falta de conocimiento el pueblo de Dios fallece, el pueblo de Dios se estanca. Entonces en el redil de Dios, en el prado de Dios, a Él le llama la atención un pueblo que lleva un conocimiento celestial de parte de Dios. Dice que caiga como la lluvia mi enseñanza. Cuando uno habla de la doctrina de Dios, tenemos que entender de que no hay un principio ni un fin. Lo que Dios derrama ahora en día es infinito. Lo que Dios da al ser humano es para uno si lo desea o no. Hay un pasaje que dice acerca de los dones del Espíritu Santo, de que los dones del Espíritu Santo no tienen límites ni restricciones, nomás simplemente dice, el que los anhela, el que anhela los mejores dones, los va a tener, se les va a conceder.
No hay, digamos, un pago por esos dones. Por eso son dones que se regalan de parte del Espíritu Santo. Y dice Pablo, anhelar los mejores dones, anhelar el mejor don para la edificación del cuerpo de Cristo y para la edificación de uno mismo. Entonces encuentro en la Escritura que Dios desea que su pueblo anhele su doctrina, anhele su enseñanza, anhele aquello que desea recibir de parte de Dios. Y Dios, siendo Dios y nuestro Padre, una característica que Él tiene es que es generoso. Diga conmigo, Dios es generoso. Bien generoso, bien amable. Y a Él le fascina de compartir de su esencia a su pueblo. Encontramos también en 1 Corintios, por ahí capítulo 2, yo creo, de que el Espíritu Santo tiene un desarrollo muy importante para la iglesia de hoy. Y el desarrollo de Él es de que Él funciona, Él actúa como el mensajero de Dios y escudriña los pensamientos del Padre y nos revela a nosotros como hijos. Ahora, eso me da a entender de que a Dios le interesa revelar sus misterios. A Dios le interesa revelar perlas hermosas para su pueblo. Lo más hermoso o lo que puede llenar en sí el ser humano es poder entender la mente de Dios. Es poder entender sus propósitos y sus preceptos. Poder nosotros enraizarnos con Él aquí en la tierra y ser elevados a una dimensión sobrenatural de parte de Dios. ¿Están conmigo en este día? Ahora, otra versión dice en Deuteronomio 32:2 dice: gotee la lluvia de mi doctrina, destile cual rocío mi palabra. Y bueno, la palabra enseñanza y doctrina es sinónimo. Yo me acuerdo cuando hace exactamente 16 años atrás me nació el deseo de tomar la doctrina básica aquí del ministerio. Y aquí tengo a Agustín, hermano Agustín, que da esos recursos. Pero yo me acuerdo que en ese tiempo era algo que me llamaba la atención. Quería saber más de la palabra, quería doctrinarme, quería entender más el propósito de Dios de mi vida. Y me acuerdo muy bien que en la temporada de 2000, entre 2003 por ahí, se dieron las clases de doctrina básica. Yo con unos jóvenes lo tomamos. Fue una experiencia muy hermosa, muy linda, en la cual hasta el día de hoy no me olvido de esas enseñanzas. Es más, ahí en mi oficina donde vivo tengo yo mi cuaderno, mi cuadro, mi libro de notas que yo tomé hace 14, 15 años atrás. Y a vez en cuando lo abro, lo veo y digo, wow, cómo ha pasado el tiempo. Pero lo que tengo en mis manos es el fundamento, es la enseñanza, es la doctrina que no fue decretada por un instituto, por un ministerio, sino que fue revelada conforme a la palabra. Y eso me hizo enraizarme espiritualmente a lo que la palabra dice al recipiente, a aquel que lo lee. Y nomás recordando esa experiencia digo, Señor, gracias de que en mi juventud yo pude invertir mi tiempo a recibir los cursos. Me acuerdo también la ceremonia que se dio, fue algo hermoso, fantástico. Quizás no fue, digamos, ¿cómo le puedo decir? Una licenciatura o una maestría en el mundo secular. Y muchos dirán, pero es un reconocimiento que la iglesia da. Pero quiero decirles algo. ¿Quién es el que está presente en esa ceremonia? El Dios creador todopoderoso. Entonces, el recibir un reconocimiento de parte del cuerpo de Cristo es la gran cosa. Porque muchos dicen, no, pues no tiene validez, no tiene autonomía como el mundo lo ofrece. Pero al final del día, ¿en qué reino estamos usted y yo sometidos? ¿En el reino del mundo o en el reino de Dios? Entonces, el reino de Dios tiene validez, tiene más peso que el reino del mundo. Y me acuerdo que nos llamaron a los jóvenes, a nosotros, se nos dieron nuestro reconocimiento. Pero a mí lo más importante, lo que a mí me fascinó de todo eso es de que
no solo me agradó ver a los hermanos, a los estudiantes que tomaron los recursos, sino me agradó entender de que mi Padre estaba ahí, mi Padre Celestial hablando. Jesús estaba presente recibiéndome con honores. Dije, wow, eso es espectacular. Ahora, entre comillas, si usted todavía no ha tomado algunos cursos del ministerio, háganlo, porque no solo le va a dar una satisfacción a usted mismo, sino delante de los hermanos y delante de su Creador, Él lo va a reconocer. Ahora, no me quiero desviar ni salir de esto, pero ahí donde mis raíces fueron establecidas, ahí es donde mi fundamento con Dios comenzó a fructificar. Y comencé a buscar más de la lectura del Señor, su palabra, y qué es lo que la doctrina nos enseña, porque fue algo que yo recibí de parte de Dios a través de hermanos que Dios usó en ese tiempo y que sigue usando hasta el día de hoy. Están conmigo en este día. Entonces continuemos. Dice, aún en el Nuevo Testamento, la palabra doctrina también se puede decir didaqué o didascalía, que es en el griego, y la palabra doctrina mayormente se encuentra en el Nuevo Testamento, se encuentra 30 veces, y la palabra didascalía se encuentra 17 veces en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo ahora a Mateo capítulo 7, verso 28 y 29. Dice la escritura de esta manera: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Diga conmigo, enseñanza. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas o sus escribas. La Torah Samat, que es la Biblia católica, tiene una perspectiva muy linda. También dice, al fin, habiendo Jesús concluido este razonamiento, los pueblos que lo oían no acababan de admirar su doctrina, porque su modo de instruirlos era con autoridad y no a la manera de sus escribas o fariseos. Quiero detenerme en este ángulo. La doctrina, conmigo, la doctrina de Dios, la enseñanza revelada por el Padre hacia el Hijo y dado al ser humano, provoca algo muy interesante: admiración, provoca interés, provoca el deseo de escudriñar, de buscar más del Señor. Y me acuerdo regresando pues hace 16 años atrás, y perdón que les cuente de mi testimonio, es que no sé de mucha gente, pero por eso me pongo yo de recipiente. Pero me acuerdo que eso fue mi anhelo, mi deleito, de empaparme de la palabra de Dios, de poner las bases sólidas en este templo que llevamos, y que Cristo Jesús moldee en mí la obra que Él me ha predestinado a desarrollar en estos tiempos. Pero fue una temporada fantástico que viví en mi vida, donde los cielos estaban abiertos, y cuando iba a las enseñanzas entre la juventud, usted sabe, cuando se trata de ir a un concierto secular o un partido de fútbol, de básquetbol, es emocionante, es algo que no se hace todos los días. Bueno, para mí así fueron todos los jueves, buscar la palabra de Dios. No me interesaba quién era el que iba a compartir o quién era el que iba a exponer. Lo que me importaba es que se diera la palabra. Y eso me nutría, eso me llegaba, eso me llegó al corazón. Y digo, Señor, yo creo en tu doctrina, yo creo en tu enseñanza, no porque la gente me está influyendo o porque la norma de la sociedad sí lo ve, sino lo creo porque tu palabra lo dice y tu palabra da testimonio de tus verdades. Por ejemplo, quiero tocar otra experiencia que pude yo observar, y no quiero decir los detalles, ni la fecha, ni el mes, ni el año, pero me encuentro que me acuerdo en tal día en particular que estaba yo en un evento de jóvenes, y
de repente habían algunos jóvenes de que a un tiempo, en particular jovencitas, era un tiempo donde se congregaban, digamos, o eran miembros de este ministerio y por alguna razón, algún motivo ya salieron del ministerio y ahora están en otras iglesias. Entonces no es para perjudicar ni para señalar, Dios sabe los motivos de uno, pero este es mi punto. Me acuerdo creciendo con aquellos jóvenes, me acuerdo viendo el desarrollo de ellos y el desarrollo mío y estando en ese día, en ese evento. Más que todo, usted sabe que nosotros como ministerio, como llamada final, nosotros creemos lo que dice la palabra acerca de la mujer usando el velo. No creemos, no porque alguien nos está diciendo, porque llamada final lo cree, no, lo creemos porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 11, en los versículos que vienen, por qué la mujer debe de usar su velo cuando va a orar o profetizar. Es una revelación que encontramos en la palabra y el Espíritu de Dios da afirmación de eso. Pero me acuerdo que estando en ese evento, estamos hablando de jóvenes que fueron instruidos por la misma palabra y enseñanza como yo fui desarrollado. Y repito, mi corazón, mis creencias en la palabra están bien enraizados y no va a haber nada que me va a desviar o decir lo opuesto. Pero me acuerdo que algunas jovencitas, entre ellas, cuando estaban, digamos, siendo instruidos en esta enseñanza y cuando se congregaban y llegaban al servicio, se ponían el velo cuando era para orar o profetizar. Pero en esta actividad, ya mucho tiempo de no verlos, cuando se entró al tiempo a la adoración, de repente las encuentro sin velos adorando a Dios. Que digo que no hay nada mal en adorar a Dios, pero lo que me pregunté es, ¿y el velo? Entonces yo me pregunté en ese momento y más que todo es un enfoque más a las doncellas, a las mujeres en particulares. Me he preguntado si las jovencitas ahora en día usan el velo, ¿lo usan porque están convencidos de lo que dice la palabra o porque han sido influidos por otros solo para usarlo? ¿Lo usan de moda o lo usan de convicción? ¿Cuál de las dos? Entonces me hice esa pregunta y yo digo es importante pues sacar eso a luz y preguntarnos si nosotros nos estamos moviendo por el ambiente de aquellos que nos influyen o nos estamos moviendo conforme a las raíces de la palabra. Y me acuerdo que antes eran jovencitas que usaban el velo y Dios les daba palabra, profetizaban, tenían esa inspiración del Espíritu Santo. Y ahora cuando me crucé digo, ¿qué pasó? No hay nada de mal, digamos, si Dios te llama a ir a otro lugar y está perfecto también. Y no quiero yo de nuevo perjudicar ni señalar, ese no es mi enfoque, pero digo, ¿dónde están sus convicciones? El día de hoy uno puede decir, bueno, tengo el velo y quizás el día de mañana no lo tiene. Entonces, ¿qué te movió? ¿Qué te motivó a usar el velo? ¿La gente alrededor tuyo? ¿El ambiente? ¿O porque llamada final y las mujeres usan el velo, yo lo voy a usar? ¿O fue el Espíritu Santo que te dio testimonio conforme a la palabra? Ahora, hay denominaciones y me gusta hablar con diferentes ministros que llevan distintas doctrinas y yo los respeto. Yo respeto a cada quien su plataforma, respeto a cada quien su dogma, lo que tienen, pero obviamente el pensamiento que muchos dicen de que el velo es algo cultural, de ahí se agarran. Entonces diga, entonces vamos a ser bien selectivos en la palabra. Y algunos que solo se agarran, no, pues yo me agarro de Jesús, y hacen secundario, digamos, las epístolas de los otros autores. Por ejemplo, hay otro pensamiento donde se dice, bueno, ¿por qué es que se condena o por qué se habla mal de los homosexuales si en los 4 evangelios Jesús jamás ha mencionado nada de la homosexualidad? Y se defienden y se agarran diciendo, pues si Jesús no dijo nada,
Entonces, ¿por qué nosotros estamos en contra, pero comienzan a anular lo que dice 1 Corintios capítulo 5 y 6 en adelante? Que los afeminados, que los mentirosos y que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Jesús no lo dijo, pero fue Pablo que lo dijo a través de inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Los 66 libros fueron inspirados por el Espíritu Santo hacia los hombres. ¿Sí me hago entender en este día? Los veo muy serios. No estoy aquí para pelear, a tirar piedras, no. Sino quiero nomás decir una verdad. ¿Dónde están nuestras verdades enraizadas? ¿Por qué ¿por qué haces las cosas hoy en día? ¿Porque te lo han dicho, te lo han puesto a la fuerza, o porque Dios te habló? Yo siempre les digo a las jovencitas, si no entienden, digamos, por qué se pone el velo, vayamos a la palabra, vayamos a la escritura. Y he escuchado comentarios que dicen, no, es que lo uso porque es una buena combinación con la ropa que uso. Digo, Dios mío, están mal. Es porque tiene que lucir con la ropa que traigo para el día domingo, día viernes y martes. Entonces tu perspectiva no está realmente cimentada en la palabra de Dios. Me preocupa porque nuestra generación, los milenios, los que vienen, se están aislando del fundamento sólido de la buena enseñanza, la sana doctrina. Y nosotros debemos una vez más que recalcar y traerlos y hacerles entender qué es lo que la palabra de Dios dice. No lo que dice Pablo Azurdia, no lo que dice el ser humano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sigamos, no estoy molesto. Nomás es un gran celo que tengo de parte de Dios. Entonces la doctrina que usted y yo hemos recibido, o lo que usted y yo ahora va a compartir en los días que vienen, debe de causar una admiración a la gente de su alrededor. Es normal si te quieren pelear, si hay odio entre ellos, es normal. Estás avanzando, estás caminando hacia el propósito de Dios, estás instruyendo a los nuevos creyentes a recibir el buen fundamento, la palabra sólida para poder crecer a la altura de Cristo Jesús. ¿Están conmigo en este día? Proverbios 22:6, acompáñenme, veo otro elemento muy interesante, un versículo muy conocido. Proverbios 22:6 dice: enseña al niño el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Otra versión dice: instruye, vea conmigo, instruir. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Ahora, la Reina Valera antigua en inglés dice train the young boy. ¿Cómo podemos traducir train the young boy en español? Entrénalo. La doctrina no solo se imparta, se debe desarrollar día y noche en la persona. Tiene que ser parte de uno la doctrina. Tiene que darle identidad, darle conocimiento, hacerle entender de que lo que Dios le ha dado a ese recipiente tiene que ser trabajado y fortalecido. Es un entrenamiento constante en siempre regresar a las escrituras, regresar a las enseñanzas, porque eso va a traer alimento y fortaleza a nuestra fe. Ahora también dice Marcos 1, vaya conmigo, Marcos 1, capítulo 1, versos 21 al 22, dice lo siguiente: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Vaya conmigo, enseñar. Y verso 22, muy lindo, dice: y se admiraban de su enseñanza, o se admiraban de su doctrina,
porque la enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Hay una gran diferencia entre cuando Jesús daba la enseñanza, la doctrina, y cuando los fariseos y los escribas lo daban. Cuando Jesús hablaba con autoridad, hablaba con firmeza. Jesús no titubeaba, no se les trababa las palabras. Pero con los escribas, los fariseos, ellos daban vida en un lugar donde ni había vida dentro de ellos. Titubeaban por decir, o quizás no entendían en sí sus propias enseñanzas, y lo que traían era más confusión al pueblo de Dios. El enseñar la palabra, en compartirla, ejercer la sana doctrina, la buena doctrina, es una gran responsabilidad de cada uno de nosotros. Dice que hay mayor juicio de aquellos que enseñan, mayor demanda, mayor responsabilidad, sea estando aquí en el púlpito, sea en una plática personal, cuando eres el vocero que Dios usa en ese momento. Reconozcamos de que la demanda es grande y la responsabilidad es sumamente severo en cada uno de nosotros, en compartir la buena enseñanza. Me recuerdo hace algunos días atrás, recibí a un hermano, llegó conmigo en la oficina y me estaba contando de su vida, de su testimonio y cómo es que Dios le sacó de las cosas que él andaba haciendo. Pero me llamó algo interesante. Antes de venir a los pies de Cristo, dice que él y su familia practicaban la hechicería, brujería. Y no sé qué más le agregó, pero dicen de que entre su familia era importante de conectarse con sus ancestros. Y una de sus enseñanzas, una de sus doctrinas que a él se le enseñó desde pequeño, comenzando de su papá, su mamá y sus abuelos, es que en cada año en particular agarraban gallinas, agarraban perros y gatos, les cortaban la cabeza y agarraban las cabezas y encima del refrigerador de su casa. Pero ¿de dónde sacaste eso? Eso fue lo que se me enseñó, eso fue lo que se me engendró. Y le decía, ¿y no se te hacía muy incómodo ver eso? Sí, de niño al principio sí, pero ya después me comencé a acostumbrar. Y cada temporada del año entraba yo a la casa, entraba por la cocina y miraba la cabeza del perro, del gato, del gallo y no sé quién más encima de su cabeza. Y le preguntaba, ¿por qué hacían eso? Porque eso nos daba a nosotros acceso para visitar a nuestros ancestros. Horrible. Cosas absurdas, pero que se encuentra en nuestra sociedad. Cualquiera que no está fundamentado en la palabra de Dios, cualquier viento te puede llevar. Y vas a comenzar a creer en herejías que no tienen sentido, herejías que son antibíblicos, y de repente vas a estar más trabado que cualquier otra persona. Continuamos hacia adelante. Una vez más, la doctrina debe de asombrar y maravillar a aquellos que lo reciben de corazón. Juan capítulo 7 verso 16 en la Reina Valera versión dice, Juan 7:16, dice Jesús estas palabras: mi doctrina, él les decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús fue un vocero en su generación, fue un vocero en su tiempo. Ni le quitó ni le agregó las palabras que Dios le había mandado hacer. En el último capítulo, yo creo que en Apocalipsis dice: todo aquel que quita o añade de mi palabra será castigado, será maldito, dice la palabra de Dios. Y ahora en día hay una religión, los mormones, que uno agarra su libro, ellos sí creen en los 66 libros de la palabra, pero ellos dicen no, pero hay otro Nuevo Testamento de Jesucristo. Pablo también dice en Gálatas, cualquier persona que se acerca a un ángel
y no proclama, no confesa el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea también maldito. Y aquellos que han estudiado, digamos, esa religión de Joseph Smith, dice que se encontró, no sé, en un bosque y de repente se le descendió un ángel llamado Moroni. Cuando descendió Moroni, le entregó dos tablas de piedras de oro diciendo: estas son las nuevas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. De que tuvo esa experiencia, yo sí lo creo, pero fue engañado por ese ángel de luz que se disfrazó de luz, o que se rebeló contra Dios y le quiso presentar otra religión. ¿Están conmigo en este día? Entonces la doctrina verdadera, lo que usted y yo hemos escuchado, lo que usted y yo hemos leído, lo que usted y yo hemos confesado, debe de asombrarnos y debe de cautivarnos de tal manera, debe de traer asombro y maravillas y prodigios a aquellas personas que abren su corazón para escuchar la palabra de Dios. Como dice Jesús, capítulo 7, verso 16, Él les decía: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Al mismo tiempo Jesús les advertía que se guardaran de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Usted lo puede encontrar en Mateo 16, de versículos 6 al 11, cuando tenga tiempo. Pero dentro de su doctrina era pura hipocresía. Vea conmigo: hipocresía, engaño, porque ellos estaban dando de algo que ni tenían para comenzar a dar. Estaban dirigiendo, es un ciego tratando de dirigir a los que tienen vista. Es imposible. Un ciego no puede dirigir, digamos, a aquel que ve. Y vemos que dentro del fariseísmo, dentro de ese mismo grupo, ellos no cumplían con los mandatos de Dios, no cumplían con las demandas de Dios. Es más, les encantaba la fama, les encantaba la ganancia y les encantaba la lana, por decir. Ese era el prestigio de ellos, tener títulos, ser reconocidos. Y aún si entraban a un ayuno, digamos, querían que la gente lo vieran, que la gente quedara asombrada. Mira cómo ayuna, mira cómo ora, mira qué tan espiritual es. Y algo que tengo que entender hoy en este día, que los títulos se encuentran en la cruz del Calvario. Porque cuando Cristo fue crucificado, ahí recibió la corona de espinas, y ahí había un rótulo que decía: el rey de los judíos, y fue el rey de los judíos. Entonces, para cualquier persona que desea tener títulos o querer agarrarse de títulos o buscar reconocimiento, bueno, vete a la cruz, porque ahí lo vas a encontrar. ¿Sí me hago entender? Vemos también en Mateo 15, 9 que Jesús dice acerca de los fariseos, acerca de esos hombres que enseñan, pero su vida no refleja lo que ellos enseñan. Mateo 15, 9 dice: mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ahora en día hay una sabiduría humana que está corriendo, que se está filtrando en la cristiandad, aún en la sociedad. Es una religión que se llama New Age. Y en esta religión New Age están diciendo que todo es relativo. No importa a quién adoras, no importa a quién rindes, veneración. No importa quién es tu Dios, al final del día todo está conectado en el ambiente espiritual y todo regresa al mundo espiritual. Pues yo encuentro que en la palabra dice que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Juan 14, 6 lo dice. Aún Pablo le dice a Timoteo que solo hay un mediador entre Dios Padre y los hombres, es Jesucristo. Había un papa hace muchos años atrás, ya no me acuerdo muy bien del nombre, pero también sacó su doctrina, su enseñanza, que dijo: bueno, si Jesús es el camino al Padre, entonces María la Virgen es el camino hacia Jesús. ¿Cómo? ¿En serio? Ahí lo pueden encontrar. Si Jesús nos lleva al Padre, entonces María nos tiene que llevar a su Hijo.
Pero ¿dónde se encuentra eso en la palabra? No se encuentra. Aún María cuando vio, digamos, cuando tuvo esa experiencia celestial y vio los ángeles y vio que Gabriel llegaba con esa noticia sumamente hermosa de que dentro de tu vientre está el verbo de Dios, aún María reconoció su condición y alababa al Señor. Reconoció su condición pecaminosa. Pero ahora en día hay tantas ideologías, enseñanzas que están fuera de contexto, que no se encuentra en la palabra. Antes me llegaban a mí unos, Dios mío, me llegaban mormones, me llegaban testigos de Jehová, y uno de ellos me decían, ya conoces, ¿sabías tú que Dios tiene una madre? Sí, lo dice en la palabra. Gálatas habla de eso, y aún Revelación habla de eso. Le digo, sí, es la Nueva Jerusalén, es nuestra madre celestial, la patria celestial donde vamos a estar. No. ¿Sabías que tuvo una madre? Y me comienzan a dar la vuelta el asunto. Al final del día que salgo yo molesto conversando con ellos, mira, acepta a Cristo Jesús o si no te vas al infierno. Una de las dos. Porque a veces uno trata de evangelizarnos, pero son muy tercos, y les agarraba su propia Biblia. Mira, vamos a leer lo que dice la Biblia que me estás tú tratando de evangelizar. Yo te lo voy a revelar lo que dice acerca del Hijo de Dios. Bueno, pero eso es otro. No quiero platicar de esa experiencia, pero me ha pasado ya muchas veces. Sigamos adelante. Ya conmigo, la buena doctrina trae sanidad a nuestras almas. Nos ilumina, nos maravilla, nos trae asombra. ¿Qué puedo yo decir? La doctrina de Dios es espectacular, es hermoso. Por ejemplo, encontramos de que cuando Jesús ascendió, ya le llegó el tiempo al pueblo de Israel o a los primeros creyentes a perseverar en la doctrina. Dice Hechos capítulo 2 verso 42. Vaya conmigo. Hechos 2, 42. Después del día de Pentecostés, después del avivamiento o la inauguración del Espíritu Santo, la visitación de él, dice que la iglesia primitiva tuvo unos encuentros muy, muy hermosos de parte de los apóstoles. Dice Hechos 2, 42. Perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Diga conmigo, perseverar asiduamente. En otras palabras, poner atención, estar atento a lo que Dios le quiere decir a su iglesia, estar atento a lo que Dios va a traer en estos tiempos para su pueblo. Regreso a mi adolescencia, yo lo digo humildemente, pero puedo decirlo con toda certeza y in confidence within the heart. Yo entregué mi juventud al Señor. Le serví en todas las áreas al Señor. Le sigo sirviendo hasta el día de hoy. Pero me acuerdo que en esa formación ahí, sentado en la primera fila, un gringo latino que le gustan los frijoles negros, sentado al frente, observando, escuchando al predicador. Fuera mi padre, fue en ese tiempo los líderes, ahí escuchando la palabra de Dios. Era mi asombra, era mi deleite, era algo que amo hasta el día de hoy. Y ahora en día hay que orar por nuestros jóvenes, mis hermanos. Hay que orar por nuestra generación, porque no se está viendo ahora en día, digamos, ese anhelo, ese afán de querer buscar lo espiritual. Y si buscan lo espiritual, quizás es más enfocado a lo que es en la área musical, pero cuando se trata de la palabra, les da menos importancia. Digamos, no, me estoy ministrando con ustedes, ¿verdad? Pero dicen que la iglesia primitiva
asiduamente atentos, escuchaban las palabras que salían de los apóstoles, la enseñanza, la doctrina, y eso dio crecimiento a los primeros cristianos hace 2000 años atrás. Los primeros cristianos ponían gran empeño en educar a los nuevos convertidos. Vaya conmigo, fácilmente dice Romanos 12:7. Esta versión dice: si tienes ministerio, ejercitémoslo. Si tienes tú la enseñanza, ejerce ese don de la enseñanza. Encontramos también en primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, vemos que el ejercer el don de Dios, el ejercer la enseñanza, también tenemos que entender de que va a haber el contragolpe del enemigo. Dice que en los postreros días, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros días, Pablo advierte, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Otra versión dice de esta manera: pero el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, presentando atención a espíritus embusteros, mentirosos y enseñanzas de demonio. Según Timoteo capítulo 4 verso 3, también Pablo advierte. Acuérdense, la doctrina debemos nosotros de perseverar en ella. Dice: porque vendrán tiempos cuando no soportarán, ¿qué dice su palabra? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Pregunto, ¿estamos viviendo eso el día de hoy? Ahora en día, no es para señalar ni para perjudicar a nadie, pero ahora en día ya digamos, si la audiencia o la congregación le cae mal tal ministro que está compartiendo, hay ciertos ministerios donde la misma directiva, por la demanda de la congregación, expulsan al que está predicando, y ponen a otro o traen a otro que les va pues a agradar el oído, y quizás que puede comprometer la palabra y explicar o dar un conocimiento que está fuera del contexto de las escrituras. Hay congregaciones que están viviendo esa circunstancia. Acabo yo de escuchar también de una circunstancia de que tal presbítero de tal ministerio expulsaron, digamos, a tal pastor porque la fama se le estaba acumulando demasiado, que supuestamente la gente estaba enfocado ya al vaso y no tanto a la enseñanza que él daba. Lo sacaron, pusieron a otro, y ahí fue donde se dividió la iglesia de tal manera. Y bueno, son circunstancias que estamos viviendo ahora en día donde el pueblo de Dios, los que no están cimentados a las escrituras, a la palabra, fácilmente pueden ser llevados, soplados por un viento y ser engañados. Y comprometer la palabra, o lo voy a decir en inglés: you cannot compromise the word of God. No puedes correr el riesgo de aceptar una herejía solo para agradar tu carne. No, es imposible. La palabra de Dios es una espada de dos filos, que cuando llega a la llaga nuestra, aunque va a doler, pero al final del día se va a cicatrizar eso y va a traer sanidad a nuestras vidas. Continuemos. Dice 2 Timoteo 4:3, lo que vamos a leer: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Aún viene una demanda sobre aquellos que enseñan, o acerca de aquellos que ejercen un ministerio. Tito capítulo 2 verso
verso 1 también el apóstol Pablo le dice a Tito: esfuérzate en hablar, esté de acuerdo a la sana doctrina. Es una demanda, una responsabilidad que los ministros tenemos de parte de Dios. Ahora viene la pregunta: ¿por qué nos conviene la sana doctrina? Diga conmigo: ¿por qué me conviene la sana doctrina? Y tengo unos puntos que les quiero traer a su atención. En primer lugar, Hechos 13:12 dice: entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina o enseñanza del Señor. Pregunto: ¿por qué nos conviene la doctrina? Y bien fácil: porque tiene un respaldo sobrenatural. Tiene un respaldo lindo de parte de Dios. Cuando Pablo se presentó, digamos, en frente del rey Agripa, le comenzó a hablar del evangelio a tal punto que ya lo iba a convencer. Pero después el rey Agripa le dijo: Pablo, estás loco. Me estás hablando de cosas tan misteriosas, cosas que yo jamás había escuchado. Pero cuando uno se enfrenta, digamos, en medio de los lobos y eres una oveja que fue llevado al matador, la palabra que va a salir de tus bocas va a traer una maravilla a la gente que oye. Cuando Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y les habló de la historia de Israel, comenzando de Moisés hasta el día presente, dice que a la gente les crujía los dientes por lo que escuchaban. Pero Pablo, siendo tan lleno del Espíritu Santo, comenzó a presentar un evangelio tan hermoso, palabras dulces, palabras que iluminó, que trajo restauración a la gente que estaba alrededor. Había esa valentía dentro de Esteban, lleno del Espíritu Santo. Tiene un respaldo sobrenatural la sana doctrina. El Espíritu Santo nos hace recordar de las cosas que están grabadas en nuestra mente. Romanos 6:17 también dice: ¿por qué nos conviene la buena doctrina? Porque sabemos que la obediencia trae resultados. La obediencia trae recompensa. Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a lo que fuisteis entregados. Ahora pregunto: ¿por qué nos conviene la doctrina? Hay otro mensaje. Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice: ¿por qué me conviene a mí la sana doctrina? Dice Pablo: para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Qué hace la doctrina? En otras palabras, nos lleva a la madurez. Diga conmigo: me lleva a la madurez. Dejo ser niño. Me despojo de las cosas de niño, dejo de pensar como niño y comienzo a pensar como alguien maduro, con la mente de Cristo. A la misma vez es un mandato apostólico. Vemos en 2 Tesalonicenses 3:6 dice: ahora bien, hermanos, 2 Tesalonicenses 3:6 dice: ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande en desorden o desordenadamente, y no según la doctrina que recibiste de nosotros. ¿Están conmigo en este día? Voy rápido porque ya se me pasó el tiempo, pero quiero nomás tocar estos puntos. 1 Timoteo 4:6 dice: Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:6 dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Ya conmigo: buena doctrina que has seguido,
seguir la buena doctrina. Ahora también dice que tenemos la responsabilidad de mantener una conducta sabia cuando ejercemos la buena doctrina. Lo encontramos en Primera de Timoteo 6:1. También Pablo dice: todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina, diga conmigo, nuestra doctrina no sea blasfemado. También dice 1 Timoteo 6:3 al 4, mismo capítulo: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está ¿qué? Envanecido y nada entiende. También la sana doctrina, de conmigo, la sana doctrina se adorna. Tito 2:10 dice: no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto. Y por último dice 2 Timoteo 3:10: pero tú, hablando a Timoteo, has seguido mi enseñanza. Diga conmigo, enseñanza. Otra palabra, doctrina, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. La doctrina es nuestra nutrición espiritual. Y cuando uno se mantiene firme a lo que la palabra dice, no lo que dice Pablo, lo que dice la palabra, nadie te va a tirar por la derecha o la izquierda, sino sabes muy bien a quién le sirves, a quién adoras y quién es el buen maestro que te instruye igualmente en este lugar. Amén. Póngase de pie en este día. Padre, gracias por tu buena palabra. Gracias por mis hermanos que han tomado el tiempo para venir a este lugar, Señor. Sabemos, Padre, que estamos viviendo tiempos donde hay una decadencia espiritual, Señor, que quiere llegar, que quiere influir, que quiere tomar dominio sobre tu pueblo. Padre, en este día nos sometemos a tu buena palabra, nos sometemos a la presencia que trae nutrición espiritual. Nos sometemos, Señor, a tu perfecta voluntad, y que tu palabra, Señor, que los 66 libros traigan nutrición, alimento sólido hacia nosotros, Señor. Sé que el enemigo viene como un león rugiente, queriendo devorar, queriendo destruir, queriendo causar estorbo, Señor. Pero hoy en este día sabemos que tu buena palabra nos sostiene. Tu buena palabra, la buena doctrina que se encuentra en tu palabra, Señor, ese es alimento, el éxito que necesitamos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a cada hermano, Señor, a cada familia aquí representada. Declaramos que esta semana es una semana de bendición, una semana de crecimiento espiritual, una semana en la cual vamos a alcanzar nuestros sueños y serán una realidad para cada uno de nosotros, Padre. Bendice a tu pueblo, llévanos en bien a nuestros hogares, Padre, y sabemos que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, solo tú lo vas a perfeccionar para la gloria y honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús.